El título de este mensaje es a veces un poco contradictorio, ¿no? Porque se titula así: Estancados en el éxito. Y le diré que paradójicamente a veces podemos estar estancados en el éxito. Primero le voy a poner base, después le voy a poner fuego. Mire, cuando estamos en derrota, cuando hemos fracasado en algún área de nuestra vida, cuando hay escasez o hay falta de resultados, cuando nos sentimos vencidos por cualquier problema o las tentaciones, o vencidos por tentaciones, en fin, cuando hemos apostado y hemos perdido, cuando las cosas no nos salieron bien, cuando tropecemos, cuando nos hemos caído, cuando hemos cedido a alguna tentación, cuando estamos mal, entonces es mucho más fácil, no es que siempre sea así, pero en la mayoría de los casos siempre es mucho más fácil reconocer la situación difícil por la que estamos viviendo. Y le pondré un ejemplo. El hijo pródigo sale de la casa del padre y cuando tiene de todo, él está disfrutando, no se da cuenta de nada. Pero cuando pierde todo y cuando tiene que comer algarrobas, la comida de los cerdos, para satisfacer el hambre, entonces dice la Biblia, no vino un profeta, nadie le predicó, dice la Biblia que volviendo en sí, él reconoció y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre? Lo reconoció. Volveré, le voy a pedir perdón, le diré que no soy digno de ser su hijo, que me dé trabajo como uno de sus jornaleros, porque entendió que había fracasado, y desde el fracaso, desde la caída, desde el error, a veces es mucho más fácil entender la situación. Y aquí quiero hacer un paréntesis para entrar a predicar. Qué bueno es que cuando alguien caiga en cualquier área de su vida o vaya en el camino equivocado, se dé cuenta y lo reconozca. Porque lo peor de todo es que hay gente que vive comiendo algarrobas, que vive no pudiéndose saciar, y hablo espiritualmente, y encima tiene el orgullo de decir que los que tienen que cambiar son los demás. Por lo menos si has caído, si has tropezado, si no has sido un buen esposo, si no has sido un buen hijo, si no te has comportado bien, si no has sido un buen creyente, por lo menos reconócelo. Haz como el hijo pródigo, vuelve a casa, porque hay preparado para ti, para los que se arrepienten, para los que conocen sus errores, siempre va a haber preparado para ti un vestido nuevo, un anillo nuevo, un calzado nuevo y un cordero que simboliza la sangre del cordero de Jesús para restaurarte, para bendecirte y poder arreglar todo lo que has roto por tu mala cabeza. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte a Dios por eso? A ver, dígaselo con cariño, pero dígaselo, aproveche, porque quizá no va a tener otra oportunidad. Dígale a quien está a su lado: arregla las cosas que has roto por tu mala cabeza. Y bueno, qué bueno, ¿no? Cuando alguien cae, cuando alguien comete un error, lo primordial, por lo menos, reconócelo, arrepiéntete y vuelve al lugar que deberías estar. Pero eso es solo por darle balance, porque lo voy a comenzar a predicar. Por el contrario, lo más difícil que encuentro en la vida es muchísimo más difícil movernos o sentirnos incómodos o no realizados cuando todo a nuestro alrededor es exitoso, cuando las cosas nos van bien, cuando económicamente nos va bien las cosas, cuando la gente nos quiere imitar porque quieren lo que nosotros tenemos, cuando nos aplauden, cuando el éxito es visible en nuestra vida, en nuestro alrededor, cuando todo aparentemente nos va bien. Nadie quiere salir de esa situación. ¿Qué voy a reconocer? Si me va bien en la economía, me va bien en mis amistades, me va bien incluso en mi vida religiosa, me va bien todo. Y aparentemente cuando alguien está ahí, no se da cuenta que quizá estés estancado en el éxito.
Y esta palabra es profunda, espero que la entiendan bien y no tengo todo el tiempo. Escuche bien lo que le voy a decir. Tu prioridad en la vida no es que tengas éxito. Tu prioridad en la vida es que cumplas el propósito por el cual Dios te creó. ¿No me entendieron? Lo voy a repetir a este lado aquí, que creo que hay gente más profunda. La prioridad en la vida no es que tengas éxito. La prioridad en la vida es que cumplas el propósito por el cual Dios te creó. Pastor, entonces el éxito es malo. No, porque el éxito precisamente tiene que ver con cumplir tu propósito. En realidad el éxito a la manera de Dios tiene sus principios y es diferente totalmente al éxito del mundo. Le voy a hablar algunos de los aspectos del éxito de Dios. El éxito en Dios se mide según el nivel del cumplimiento de tu propósito. Te lo voy a decir otra vez. El éxito en Dios se mide según el cumplimiento que llevas según el propósito y no por lo que hayas alcanzado. El éxito a la medida de Dios se mide según el nivel del cumplimiento de tu propósito, no por lo que hayas alcanzado, sino por cuánto de lo que Dios te ha dicho que hagas has hecho en la vida. No me muestres tus títulos, ni tus seguidores, ni tus posesiones, porque nadie mejor que tú sabes en qué lugar del cumplimiento a lo que Dios te llamó estás. Es muy importante recordar que el éxito verdadero no se trata de cuántas cosas acumulamos en esta vida, sino de cómo vivimos en relación con Dios, con nuestro llamado y con nuestro propósito. Porque si el éxito tiene que ver con lo que un hombre o una mujer acumula de posesiones, de riquezas, de admiraciones, de seguidores en la vida, entonces hay personas muy exitosas en la vida que no conocen a Dios. Y Dios tiene que decir a un hombre: ¿de qué te sirve ganar el mundo si perdiste el alma? Es decir, el éxito a la medida de Dios tiene que ver cuánto de lo que Dios te ha mandado hacer has hecho, sin importar los resultados. No sé si me van a captar. Porque en definitiva Dios no te paga por los resultados. Dios te paga por la obediencia. En Ezequiel capítulo 2 verso 7 Dios le dice a un profeta: ves y predícales, te escuchen o te dejen de escuchar, porque es un pueblo rebelde. Dios le está diciendo: ves y predícales, no te van a escuchar porque es un pueblo rebelde, pero ves y predícales. Mas tú, hijo de hombre, oye estas palabras y no seas rebelde como ellos. O sea, no lo entiendo. Me envías a que predique a un pueblo que no se va a arrepentir. ¿Para qué me envías? Porque Dios nos demuestra ahí que el éxito no tiene que ver con resultados. El éxito tiene que ver con obediencia. Y yo quiero aclarar esto. La palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, sino que dice la Biblia que es prosperada para todo aquello que es enviada. Lo puede leer en Isaías capítulo 55 verso 11 y dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. En otra versión dice: y cumplirá su propósito. La palabra de Dios no sale vacía. La palabra de Dios, cuando llega, cumple el propósito por el cual Dios la ha enviado. El problema es el siguiente: que a veces esperamos resultados a nuestra manera y no son los resultados que esperamos los que llegan. ¿Recuerdan lo que le pasó a Job? La Biblia dice que era un hombre justo y piadoso. Y se murieron todos sus hijos, perdió todo el ganado, perdió todas las posesiones, le vino una lepra de la cabeza a los pies. Eso no lo esperaba él, pero le vino.
Y recuerdan a José. José tiene sueños, Dios le dice que va a gobernar y lo que viene es traición. Lo venden y lo llevan como esclavo a Egipto. Él no esperaba eso. Y los que fueron lanzados al horno de fuego están siendo fieles a Dios. No vamos a adorar la estatua. ¿Alguien puede esperar que Dios haga algo? ¿Alguien puede esperar que venga y no le echen al horno de fuego? Lo que les quiero decir, igual que a Daniel por orar le echan al foso de los leones, que a veces esperamos que las cosas sucedan como nosotros queremos. Y si no suceden como nosotros queremos, entonces entendemos que somos fracasados porque las cosas no se han dado como yo esperaba que Dios hiciera. Pero es que los resultados no son a tu manera. Los resultados son a la manera de Dios. Porque Dios tiene planes más grandes que los tuyos. Dios tiene visión más grande que la tuya. Tú puedes verte un fracasado y en el cielo te están aplaudiendo porque hiciste la voluntad de Dios. Dios no te va a pagar por los resultados. Dios te va a pagar por la obediencia. Vamos, alguien le tiene que aplaudir a Dios por eso. A veces los resultados no son los que esperan. Pedro y algunos de los discípulos de Jesús, ¿saben lo que esperaban? Esperaban que Jesús estableciera el reino terrenal y que acabara con la tiranía romana, ese reino que los estaba subyugando. Y sin embargo no, esperan al maestro. El maestro está revolucionando toda Palestina, tiene influencia, tiene seguidores. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina? Termina crucificado en una cruz. No es esto lo que esperamos. Y esto te lo voy a adelantar, pero después te lo voy a predicar. Como Pedro espera que Jesús libere a Israel y Jesús termina crucificado, dice la Biblia que se va a pescar. Porque no es lo que esperaba Pedro. Y como no es lo que esperaba Pedro, se va a pescar. Los planes se pueden cambiar, pero los propósitos son eternos. ¿Recuerdan? Y puedo hablar de tantos personajes, Pablo y Silas, que el Espíritu Santo les dice: no vais a entrar en Asia, no vais a entrar en Bitinia y no vais a entrar en el otro territorio, vais a Macedonia. Van a Macedonia y todos esperan que la gloria de Dios caiga, porque el Espíritu Santo ha dicho: no entráis en Asia, no entráis en Bitinia, no entráis en esta otra provincia, pero sí entráis a Macedonia. Y en Macedonia, aparte de que se convierte Lidia, la vendedora de púrpura, y algo más, echan un espíritu demoníaco de una mujer. Lo que les espera es una grande paliza. Lo que les espera es el calabozo, la prisión, el juicio. Y ellos podían decir: pero ¿cómo es esto? Si nos has traído tú, si nos has dicho que viniéramos, hemos obedecido tu palabra y los resultados son nefastos. Escucha bien. Si los resultados no son los que esperas, cambia los planes. Pero no cambies el propósito. Me están captando. Si los resultados no son los que esperan, tienes que cambiar planes, pero no puedes cambiar propósito. Y te voy a dar la diferencia. Diferencia entre planes y propósito. Los planes se refiere a acciones específicas o estrategias que diseñamos para lograr un objetivo o un propósito. Son las acciones y pasos que tomamos para alcanzar algo en concreto. Los planes son importantes porque nos ayudan en nuestras intenciones y en nuestra vida diaria a seguir una dirección específica. ¿Camino a qué? Camino al objetivo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan que nosotros tenemos? El plan que nosotros tenemos, por ponerte un ejemplo, es comprar un lugar. Ese es el plan. Tener un templo. Entonces vamos a hacer planes para que podamos conseguir dinero
de 1000 formas, de 1000 maneras para comprar el templo. Ahora, los planes que hemos hecho para tomar ese dinero no funcionan. No podemos decir, ya no hay templo, ahora vamos a comprar un coche. No, está cambiando propósitos. Y el propósito eterno no se cambia. Lo que tienes que cambiar son los planes. Los planes se cambian, pero los propósitos no se pueden cambiar. Porque le diré lo que son propósitos. El propósito es lo más amplio, lo más profundo. Se relaciona con el sentido y la dirección de tu vida. En el contexto cristiano, el propósito te refiere a vivir de acuerdo al plan divino y cumplir con el propósito eterno por el que Dios te creó. No importa si han fracasado tus planes, pero no puedes cambiar tu propósito. Si no es lo que esperabas, cambia de planes, pero no cambies nunca de propósito, porque los planes se pueden cambiar, pero los propósitos de Dios son eternos. Tienes un llamado, tienes un propósito, y como las cosas no te salieron bien, entonces de la noche a la mañana hay gente que cambia su propósito. ¿Se imaginan? Voy a poner ejemplo. Ahora a José le han vendido sus hermanos, lo han llevado preso como esclavo a Egipto, y ahora en Egipto lo cogen para servir en la casa de Potifar. Y José echa cuentas y dice, a ver, el sueño estaba bien, pero ¿y si era mío? O a lo mejor Dios me lo dio, pero todo me ha salido mal. Por el sueño mis hermanos me han vendido. Después vengo aquí y me toman como esclavo. Y ahora estoy en la casa de Potifar. Yo creo que esto no es de Dios, o no estoy dispuesto. Así que mejor me establezco en Egipto, en la casa de Potifar. Y bueno, este es el testimonio paralelo supuesto de los que cambian su propósito. Y José, ¿cómo estás ahora? Bueno, pues mira, tengo relaciones con la esposa de Potifar, somos amantes en secreto, y la verdad que todo me va bien, porque yo soy quien gobierno la casa. Potifar nunca está ni se entera de nada. Su mujer está enamorada de mí, él es más viejo que yo, le queda poco para vivir. Me voy a quedar con todo. No voy a prisiones, no tengo presiones. Además, yo adoro a Dios, porque mis dioses no son de Egipto. Mi Dios es Jehová. Pero yo estoy aquí porque ya sabes, la vida te da muchas jugadas y al final tienes que hacer lo que te venga y lo que puedas hacer. Pero José, no es que has cambiado de planes, es que has cambiado de propósito. Y tu propósito no solo está en ti, está en las próximas generaciones. Tú tienes que alimentar a las 12 tribus de Israel. Tienes que hacer un pueblo numeroso en Egipto, porque ese pueblo después va a salir liberado por Dios. Y de ese pueblo va a tener la promesa para Canaán. Y de ese pueblo va a conquistar la tierra. Y de ese pueblo nacerán el Rey y el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías. No puedes cambiar de propósito, porque tú eres una pieza clave para lo que Dios te ha llamado. No importan los resultados, lo que importa es la obediencia. Si las cosas te salieron mal, mira hacia arriba, porque tú no estás viendo lo que Dios tiene para ti. Dios tiene para ti la cumbre, Dios tiene para ti Egipto, Dios tiene para ti que gobiernes, Dios tiene para ti que seas el precursor del pueblo que Dios va a levantar. ¿Y Pablo? Pablo, ¿cómo estás? Pues mira, después de la experiencia de Filipos, yo ya no voy más a predicar a los gentiles, porque voy y me pegan la paliza del siglo, casi me matan. Me he vuelto a Jerusalén, y como sabes que yo era maestro y que yo era fariseo, pues al final me he quedado aquí en la universidad dando un poco enseñanza de la ley. A ver, no puedo predicar a Cristo abiertamente, pero poco a poco le voy predicando, y además predico la ley que es de Dios. Y vivo tranquilo. Al final me casé y tengo hijos y las cosas van así bien. Pero Pablo, no puedes hacer eso.
Porque tú tienes un propósito. Tus escritos y tu obra misionera va a influenciar al mundo entero. El propósito por el cual has sido creado es que se extienda en Europa el Evangelio y hasta el resto del mundo. Tus palabras inspiradas por el Espíritu Santo le darán vigor, le darán fuerza, traerán fe a generación tras generación y siglo tras siglo. No puedes quedarte. No puedes quedarte como fariseo y como doctor de la ley. Dios te ha llamado a ser apóstol, no a ser fariseo. Dios te ha llamado a algo grande. No importa el sacrificio, no importa lo que pases, no importa los resultados. Lo importante en tu vida es el propósito. Porque si te quitas del propósito, no importa cuánto éxito tendrás, tu éxito será la jaula de tu fracaso, porque el éxito según Dios no está en relación con lo que consigues en la tierra, sino con los planes eternos que Dios tiene en el cielo para ti. Alguien le tiene que aplaudir, alguien tiene que decir algo, alguien tiene que decir me duele, no sé. Mira lo que te voy a decir. La gente sin propósito o desconectado de su propósito es común para el reino de Dios. Vuelves irrelevante. Y así hay mucha gente en las iglesias. Dejo de pastorear. Dios me llamó a ser pastor, pero como las cosas no me van bien, como los resultados no son los que quiero, pues ya no soy pastor. Ahora soy empresario o fontanero. Porque las cosas no me van. Pero no te llamó Dios a ser pastor. Sí, pues entonces sé pastor. De 1 o de 1000 o de 10,000. Porque Dios no te llamó por la cantidad. Dios te llamó porque tú vas a influenciar a alguien, algo que ni siquiera lo sabes. Igual no tienes miles, pero de esos 4, de esos 6, de esos 8, Dios va a traer a través de ellos cosas que ni tú ni yo sabemos. Si Dios te ha marcado con un propósito y con un diseño, no tengas ninguna duda de que ese propósito y ese diseño, la palabra que Dios envía no vuelve a él vacía, sino que es prosperada para todo lo que envió. Y tú eres un eslabón en el rompecabezas y en el puzzle de Dios que vas a ser usado para bendecir a multitudes. No mires los resultados, mira el propósito por el cual Dios te llamó. Pastor, pero ahora yo voy a dejar de ser adorador y voy a dejar de servir, porque yo ya no quiero servir en la iglesia, no quiero ser líder de Casa de Paz, no quiero adorar, no quiero, voy a cambiar, porque ya no quiero entrar en los procesos. Voy a ir de vez en cuando a la iglesia, pero tranquilo. Me voy a sentar, voy a recibir, porque yo tengo a Dios. Y nunca me voy a apartar de Dios, que sé que quizá nunca te vas a apartar de Dios. No te hablo de salvación, te hablo de propósito. Pero perdiste tu propósito, lo aparcaste. ¿Y sabes qué? No hay nada más triste que un hombre que conozca su propósito y que no lo desempeñe. Porque nada te va a llenar, nada te va a satisfacer. La satisfacción y el gozo del ser humano está en relación con hacer lo que Dios te ha mandado que hagas. Y entonces hay personas, bueno, ahora estoy enfocado en mi trabajo, en mis proyectos personales, después ya veré. Yo he abandonado un poco el propósito para cumplir mis sueños, señor pastor. Yo estoy ahí y Dios sabe que yo le amo y que le quiero. Es como escuchar a José decir: yo no adoro a dioses de Egipto, pero estoy con la mujer de Potifar y adoro a Dios, pero ya no voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Alguien en esta mañana se tiene que arrepentir, porque si no dejó su propósito aparcado, quizás estás pensando en tu mente y en tu corazón de aparcar el propósito para dedicarte a las cosas que tienen importancia en la vida, a ganar, a tener influencia, a ser una persona tranquila, que nadie me oprima. ¿Sabe qué? Todo lo de la tierra es terrenal
y es temporal, pero todo lo del cielo es eterno. Y si hay algo en la vida que merece la pena es desgastarse sirviendo a Dios, con muchos resultados o con pocos resultados, pero obediente a lo que Dios te ha mandado y a lo que Dios te ha llamado. Si alguien lo cree, tiene que darle un aplauso fuerte a Dios por eso. Porque tú no sabes a quién vas a influenciar. Tú no sabes para qué Dios te ha llamado a ti. Igual tú eres el puente para que Dios traiga un avivamiento por personas que vas a influenciar. Así que quiero que aprenda lo que es el éxito. El éxito tiene que ver con cuánto de lo que Dios te ha dicho que hagas, haces. Y no tiene que ver con resultados. Y no tiene que ver con lo que alcances o lo que tengas. Número 2, le diré que el éxito de tu propósito está condicionado al nivel de obediencia y no de sacrificio. ¿Me están escuchando bien? El éxito tiene que ver con obediencia, no con sacrificio. Pastor, pero siempre nos han dicho que tenemos que sacrificarnos y servir. Bueno, te lo voy a decir más exactamente con la escritura y después tú decides. Hay una historia en 1 Samuel capítulo 5. Saúl es el primer rey de Israel y recibe una orden directa de Dios a través del profeta Samuel. Y le dice: mira, Samuel, vete a los amalecitas que nos han hecho tanto daño a mi pueblo y termina con todos. No dejes a nadie con vida, con todos. Y además mata sus ovejas y todos sus rebaños porque no quiero nada de ellos. Y Saúl va con todo el ejército y acaba con todos, menos. 1 Samuel capítulo 5 verso 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Mató a todos y dejó vivo al rey. Mató todos los rebaños y los más gordos, los más hermosos, los de mejor ver, les perdonó la vida. Y cuando Samuel viene y le confronta y habla con Saúl, Saúl le dice: Señor, pero yo he obedecido, he matado a todos. Y esa famosa frase en 1 Samuel 15:14 que dice: ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo? Porque todo el ganado comenzó a bramar y a hacer ruidos de ganado, y el profeta lo oye y dice: ¿y esto qué es? Y ahí está la justificación de muchos de nosotros. Samuel le dice: lo he cogido y lo he tomado para sacrificio a Jehová. Y entonces el profeta le contesta, le dice: más importante para Dios es la obediencia que el sacrificio. Más importante para Dios es la obediencia que el sacrificio, porque la desobediencia se oye, la desobediencia se ve, y tu sacrificio no puede enmudecer tu desobediencia, porque hay gente que cree que por el sacrificio de venir a servir, el sacrificio de venir a orar, el sacrificio de venir a diezmar, el sacrificio de todo lo que quieras hacer por Dios va a enmudecer tu desobediencia. Y no, el sacrificio no enmudece la desobediencia. Todo sacrificio es aceptado por Dios desde la obediencia. Todo sacrificio por Dios es aceptado desde la obediencia, no desde la rebeldía. Porque te diré que tus servicios, tus ayunos, tus oraciones y tu sacrificio no puede justificar tu desobediencia. Y hay gente que cree que por venir, por servir, por estar, por diezmar, Dios le va a pasar por alto algunos pecados, alguna desobediencia. Es que yo sacrifico. Mire, el sacrificio sin obediencia es rebeldía e idolatría. ¿Qué es eso, pastor? Que si tú vienes a orar, si tú vienes a diezmar, si tú vienes a cantar, si tú vienes a servir y lo haces en desobediencia, eso es rebeldía e idolatría. ¿Sabes por qué?
Porque eres más idólatra a tu propia opinión y crees más a tu palabra que a la palabra de Dios. Si Dios ha dicho que esto es malo, es malo. Si ha dicho que es pecado, es pecado. Y no lo vas a cambiar ni lo vas a tapar por diezmos, por ofrenda, por oración, por ayuno, por profetizar, por predicar, por cantar, por alabar o por lo que te dé la gana. El sacrificio sin obediencia es idolatría y es rebeldía. Alguien le tiene que aplaudir a Dios. Ya saben la historia. Dios desecha a Saúl y entonces comienza a fijarse en David. Estoy dándote la base para que las cosas las hagas y la vida te funcione. Escucha bien esto que te voy a decir ahora. No son tus fuerzas lo que hará que alcances tu propósito en la vida. No son tus fuerzas ni tu sacrificio lo que hará que alcances tu propósito en la vida, sino el poder de Dios que se manifiesta en cada paso de esfuerzo que des en obediencia. ¿Me estoy explicando? No son las fuerzas lo que te van a llevar a alcanzar tu propósito. No son tus habilidades, no son tus conexiones. Es cada paso de obediencia que das. Eso te hace alcanzar los propósitos en Dios. Porque José no tenía fuerzas para luchar contra Egipto, ni para liberarse. No se liberó a la fuerza. Fue la obediencia lo que le mantuvo obediente en la casa de Potifar, lo que le mantuvo obediente cuando llegó a la cárcel, lo que le mantuvo obediente en el trono, y por eso alcanzó todo lo que Dios le pidió. Miren, Dios le dice a Gedeón, Gedeón, ya saben la historia, lo restaura, le dice ahora, ves a la guerra y pelea contra todos los amalecitas. Reunió 32.000 hombres para alcanzar un propósito. ¿Cuál era el propósito? Derrotar a los amalecitas. Y Dios le dice, no, mira, Gedeón, son muchos 32.000. No vaya a ser que después os alabéis vosotros y digáis que es por vuestra fuerza. Así que Dios hace una selección y se quedan con 10.000. Y después le dice, no, mira, son muchos 10.000 también. Llévalos a las aguas que los voy a probar. Los prueba en las aguas y los deja con 300 solo. Y con 300 los amalecitas eran 135.000. Quiere decir que si lo divide, tocaban por cada hebreo 450 amalecitas. Imposible de vencer. Porque no había balas ni pólvora. Era la lucha de uno contra uno, con una espada, con un arco, con una flecha, con lo que fuera, pero de uno a uno. Y era imposible que un solo hombre luchara contra 450 amalecitas. Y ahora Dios le dice, Gedeón, con estos 300 te voy a dar la batalla y te voy a dar la victoria. Y solo le dice, manteneros firmes. Esta es mi palabra, manteneros firmes. ¿Y con qué, Señor? Con un cántaro vacío, con una tea ardiendo y con una trompeta. O sea, con una trompeta, un cántaro vacío y una tea ardiendo, cada uno de nosotros se va a enfrentar a 450 amalecitas con flechas, con arcos, con espadas, con escudos, con armaduras. Y otra vez Dios tiene que mostrar que la obediencia es tu mayor fuerza y tu mayor recurso. Tus recursos no son las conexiones. Tu recurso no es el dinero. Tu recurso para poder alcanzar el propósito tiene que ver de la obediencia a Dios. Porque lo que Dios le está diciendo es permanecer firmes en la palabra que yo os he dado. Y ellos se mantuvieron firmes porque hay que ser valiente para creerle a Dios. Hay que ser valiente para entrar en cosas imposibles. O es Dios quien te libra o no te libra nadie. 300 hombres
con un cántaro vacío, una tea ardiendo, viendo 135.000 soldados de los amalecitas, y cumplen la palabra, tocar la trompeta y decir: por Gedeón y por Jehová, y después romper el cántaro. Y cuando hicieron eso, entre los mismos amalecitas se mataron, porque el mayor recurso que usted tiene es la obediencia. Obedécele a Dios, obedécele a Dios, obedécele a Dios, porque si eres capaz de obedecer, Él tiene el poder para librarte y para darte la victoria hasta alcanzar tu propósito. Alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que decir: esa palabra es para mí. Voy a terminar con esto, voy a ir rapidito y le voy a enseñar algo. Hay éxitos que paralizan propósitos. No me enseñe lo que tiene, ni lo que ha ganado, ni cuántos seguidores tiene, ni cuántos viajes hace a las naciones, ni cuánto predica, ni cuán grande es su templo. Que gloria a Dios por eso. Y si ese es tu propósito, pues entonces muéstralo. Pero enséñame cuánto de lo que Dios te ha dicho que hagas estás haciendo. Esos son los hombres de Dios, sin bandera, sin resultados, sin... ¿Sabe cuál era el propósito de Juan el Bautista? Enderezar el camino del Señor. Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro, ni habló en lenguas, no sanó ni un dolor de cabeza, solo predicó: arrepentíos, el hacha está en la mano, todo árbol que da mal fruto será cortado, y el que da buen fruto será dejado. Juan el Bautista solo tenía un mensaje, ni siquiera tenía el poder para hacer milagros. 30 años en el desierto, cuidando su ministerio para 6 meses de llamado y ministerio. 30 años estuvo Juan el Bautista preparándose para solo 6 meses de ministerio. Hay quien se prepara 6 meses y quiere servir a Dios toda una vida. Pero Juan el Bautista se preparó toda una vida para servir 6 meses al Mesías. Y él predicaba y decía: viene detrás de mí uno que es antes que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y Juan el Bautista, cuando viene y predica y aparece Jesús, le cogen preso. Y entonces Juan el Bautista esperaba una respuesta, esperaba una contestación, algo, porque nadie viene. Toda la vida he estado preparando para servir al Señor. Preguntarle si es ese el Mesías o esperamos a otro. Y la respuesta es decirle a Juan que los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, y a los pobres les he predicado el Evangelio. Y cuando le hablan de Juan el Bautista, le dice: no se ha levantado un profeta como él nunca. Él es mayor que todos los profetas que se han levantado. ¿Saben por qué? Y no le estoy diciendo que los resultados son malos. Lo que le estoy diciendo es que no vivimos por resultados, vivimos por propósito. Porque si vives por resultados, te vas a ir detrás de los resultados. Pero si vives por propósito, los resultados van a venir detrás de ti. Termino con esto. Hay éxitos que paralizan propósitos. ¿Recuerdan? Jacob huye al desierto porque Jacob le roba la primogenitura a Esaú con la ayuda de su madre. Y ahora se tiene que ir. Y se va porque su hermano le quiere matar. ¿Y cómo se va Jacob? Se va amenazado, se va sin recursos, sin nada. Se va sin padre, se va sin madre, se va sin familia. Y llega, ¿a dónde llega? A Padán Aram,
Tenga presente que Padán Arán era Harán, la tierra donde Abraham salió de Ur de los Caldeos, se quedó en Harán hasta que murió su padre Tare, y de Harán se llevó a Canaán. La promesa era: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham sale de Ur de los Caldeos y llega ¿a dónde? A Harán. ¿Cuántos kilómetros hay de Ur de los Caldeos a Harán? 1000 kilómetros. Ahora a usted le parece fácil, pero 1000 kilómetros en aquel tiempo, sin camino, con salteadores, con el clima de calor, lluvia, 1000 cosas, a veces se tardaban meses, incluso años, y otras personas ni siquiera lo podían conseguir porque morían en el camino. Pero él sale de Ur de los Caldeos, llega a Harán, 1000 kilómetros, y se queda ahí. La promesa no era en Harán, era en Canaán. Muerto su padre, sale de Harán y va camino a Canaán. ¿Cuántos kilómetros hasta Canaán? 1200 kilómetros más. 5, 6, 4, 8 meses, no sé cuánto tardó, pero eran distancias muy grandes. Y ahora Jacob sale de Canaán y llega a Harán, y llega sin nada. Llega con una mano delante y otra detrás, no tiene nada. Pero ¿sabe qué? Lo único que carga Jacob es una palabra profética. Es una bendición de su padre Isaac. Es que él tenía la bendición de la primogenitura. Es decir, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En ti reposa la bendición de Dios para que sigas esa línea de bendición donde de ti van a nacer las 12 tribus. Lo único que tiene es una palabra, no tiene nada. Está solo, está abandonado, pero tiene una palabra. Y quiero decirte que una palabra divina es mucho más poderosa que el lugar donde te encuentras. No me importa dónde estás, dónde te encuentras, cuál es tu situación. Si tú tienes una palabra de parte de Dios, una palabra divina, es mucho más poderoso que el lugar donde te encuentras. Y esto hago un paréntesis y te quiero decir, algunos que han venido a este país y han venido sin nada, han venido sin recursos, han venido huyendo quizá de la necesidad o por 1000 razones, pero te encuentras aquí y a veces el enemigo te dice: no eres, no sirves, no vales, no vas a encontrar nada, vas a tener que estar aquí más como un esclavo que como otra cosa. Pero yo te digo a ti que si tú cargas una palabra profética, si es Dios quien te ha dado una palabra, no importa en el país que estás, en la condición que estás o en el lugar que estés, porque una palabra profética es mucho más poderosa que el lugar donde te encuentras. Se lo diré rapidito. Ahora Jacob trabaja. Y trabaja, ¿lo recuerdan? Le gusta Raquel y le dice Labán, que era su tío: ¿te gusta Raquel? Trabaja 7 años por ella. Trabaja 7 años. Y le parecieron pocos porque la amaba, y en la noche de bodas le dan el cambiazo. No había luz, no había electricidad. Lo meten en la carpa y cuando se levanta por la mañana está Lea. La Biblia lo dice muy sutilmente, dice que Lea era de ojos delicados. Como diciendo, lo único que se le podían ver eran los ojos. Le cambian a Lea. Y Raquel le dice: me has engañado. Yo trabajé por Raquel y me has dado a la otra, a la que no quería. Es que aquí hay una costumbre, las hijas menores no se casan antes que las mayores. Si quieres a Raquel, trabaja otros 7 años. Y trabaja 14 años. Le voy a hacer un paréntesis. ¿Sabe por qué trabajó 14 años? Porque no tenía padre. No tenía regalos, no tenía recursos. Sin embargo, cuando van a por la esposa de Isaac, Rebeca, traía los camellos cargados. No tuvo que trabajar nada porque el padre le dio los recursos. Y los que no tienen padre espiritual tienen que pelear hasta la última batalla. Pero los que tienen un padre espiritual, hay batallas que ya se han peleado por ti. Así que sea agradecido y hónrale a Dios cuando Dios pone sobre ti una cobertura espiritual. Claro, no tiene padre, no hay regalos, no hay camellos, no hay nada. Pues trabaja 7 y luego otros 7. Te engañan. Pero Jacob trabaja duro. Y después de trabajar, Jacob se encuentra con, escuche, 10 hijos, 2 mujeres, Lea y Raquel,
y 2 concubinas, 10 hijos, 2 mujeres, 2 concubinas, rebaños, camellos, siervos. Tiene todo. La Biblia dice, si lee el capítulo 35, si no me equivoco, del libro de Génesis, que Jacob se convirtió en un hombre rico y poderoso estando con Labán. Pero ahora, la pregunta es esta. Jacob, te has vuelto exitoso y poderoso. Tienes todo lo que necesitas, materialmente todo. Tienes 2 esposas, 2 concubinas, 10 hijos y dinero para aburrir. Es un hombre exitoso. Lo tiene todo porque ha venido sin nada y tiene todo en la vida. Lo traducimos. Era un hombre con empresas, con trabajadores. Era un hombre con dinero, con coche, con todo lo que deseaba, con tierras. Sin embargo, el éxito sin propósito es fracaso. ¿No me están escuchando? Esto es un mensaje para líderes. El éxito sin propósito es igual a fracaso. Porque tiene todo, pero dice la Biblia en Génesis capítulo 30 y verso 25. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame, iré al lugar, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. ¿Recuerdan? Lea tuvo 6 hijos, pero Raquel, que era la que amaba, no podía tener hijos. Pero Dios la bendice y tiene un hijo. Y el primer hijo que tiene es José. Para él, para Jacob, José, y después lo demuestra cuando ora por él, a él y a sus nietos los pone como cabezas de las tribus. Para Jacob, José era su primogénito. Aunque el primogénito era Rubén, que era hijo de Lea, pero para él el primogénito era José, porque era de quien amaba, la esposa a quien amaba. Y por eso cuando nace José, es como que José le despierta al mundo espiritual. Y dice la Biblia, aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. José le despertó la bendición que estaba en él porque estaba dormida. Todo lo que había conseguido, lo había conseguido por trabajo, lo había conseguido por esfuerzo y lo había conseguido por engaño. Pero cuando nace Jacob, le está diciendo, envíame a mi lugar y a mi tierra. La palabra lugar en hebreo es kun, que significa estar realizado o establecido. Y la palabra tierra en hebreo, en el original, es eret, que se traduce como firme, mentalidad de firmeza y mentalidad de fuerza. En otras palabras, Jacob le está diciendo a Labán, envíame al lugar donde yo pueda establecer mi llamado. Envíame al lugar de mi llamado, porque si mi abuelo Abraham huyó de Harán y se fue a Canaán para cumplir la promesa, en la mitad del camino no puede cumplir Dios la promesa que te ha prometido. En Harán, Jacob, no va a haber promesa. En Harán puedes tener tierra y riqueza y puedes tener mujeres y hijos, pero no vas a tener la promesa en la que Dios te ha llamado. Él está en Padán Harán y escúcheme, tiene todo, pero no está activada la promesa. Está atrapado ¿en dónde? En Padán Harán. Está atrapado en el éxito de la abundancia, en el éxito de lo que quieras, pero no hay promesa, no hay bendición. Y escuche, la bendición de Jacob estaba en el lugar de su abuelo Abraham. Los hijos de Jacob se tenían que ir a la tierra de su bisabuelo Abraham porque era la promesa. Si se quedan con Labán no van a heredar nada, porque aunque Labán eran familia, eran semitas y eran idólatras. Tenían estatuillas. Raquel cuando sale roba las estatuillas de su padre. Eran idólatras. No tenían a Jehová como Dios. Por eso en esa tierra podía haber dinero, podía haber tierras, podía haber ganado, pero no estaba la promesa. Y él dice, envíame al lugar de mi llamado, porque no es suficiente el dinero, no son suficientes los hijos, no son suficientes lo que tengo. No, envíame al lugar de mi llamado, porque Labán tenía que dejarle ir porque todo era suyo. En otras palabras, que iba a heredar Rubén, que iba a heredar José, que iba a heredar Dan, que iba a heredar Leví, que iban a heredar con un abuelo idólatra. No es el abuelo idólatra. Tienes que ir a la tierra donde Dios bendijo a Abraham, a la tierra de tu llamado.
Ese era el corazón que Jacob tenía, porque él recordaba Génesis 27. Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y las naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Esa palabra no se cumple en Harán. Y yo vengo a decirte en esta mañana que esa palabra de gloria, esa palabra de propósito no se cumple en una provisión humana, no se cumple en un éxito humano. No me importa lo que has conseguido, no me importa lo que tienes. Si estás fuera de tu propósito, la bendición no te va a alcanzar. Pero haz como Jacob, mira al cielo y di: envíame al lugar de mi llamado, envíame al lugar donde Dios me va a bendecir. Envíame al lugar donde Dios me va a hacer próspero, no por mi fuerza, sino por su gracia y por su bendición. ¿Dónde está la gente que dice: yo me levanto hoy y voy a mi llamado? Dios no te llamó a tocar música. Dios no te llamó a levantar empresas. Dios no te llamó a predicar. Dios te llamó con el propósito de extender el reino. Todo lo demás, y entiéndame bien, son cosas que Dios puede usar. Dios te puede usar como músico. Dios te puede usar como empresario. Dios te puede usar como cualquier cosa. Pero tu propósito está ligado a Dios. Si lo que tú estás haciendo te quita del propósito y te saca de Dios, entonces corre. Haz como Jacob. Envíame al lugar de mi llamado. Y en esta mañana Dios comienza a restaurar llamados. Ya sabes a lo que Dios te ha llamado. Entonces afirma tu rostro y créele a Dios, porque en ti hay pueblos que Dios va a bendecir. En ti hay tribus de hijos espirituales que van a nacer. Dios te ha puesto un vientre profético para que des a luz a multitudes. Hoy estás sentado ahí y ves que no tienes recursos, ves que no tienes cualidades, pero quizá mañana Dios te tenga en plataformas predicando a multitudes, porque cuando te alineas con Dios, se alinea tu propósito. Vienen los recursos, vienen las habilidades. Alguien le puede dar un fuerte aplauso a Dios y decir: Señor, hoy me arrepiento y activo el propósito al cual tú me llamaste. Voy a pedir al coro que suba rápido. Escuche. Padán Aram. ¿Sabe cuál era Padán Aram? Aram, el lugar de donde llegó Abraham y después fue a Canaán. El lugar donde el éxito te tiene estancado, porque has cambiado el éxito por el propósito. Habrá alguien en esta mañana que ha cambiado el éxito por el propósito. Y Padán Aram es un lugar donde no pasa nada extraordinario. Solo pasa lo que tiene que pasar. No sucede lo sobrenatural. No pasa lo nuevo ni lo fresco de Dios. El destino profético de Dios para tu vida no es Padán Aram, porque ahí no vas a cumplir lo que Dios te ha prometido. Tienes que llegar al lugar. Y cuando hablo de lugar, no hablo específicamente de territorio. Para Jacob sí era el territorio, pero en esta mañana no te hablo exclusivamente de territorio, te hablo del lugar de tu llamado. ¿Dónde te ha llamado Dios? ¿Por qué fortaleces otras áreas y descuidas el área de tu llamado? Labán no estaba incluido en las promesas. Era Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y todo su pueblo, pero Labán y su descendencia no. ¿Qué le hubiera pasado a Jacob si se queda con su suegro Labán y las 12 tribus de Israel se crían con un abuelo idólatra? No se hubiera cumplido la promesa con ellos. Seguramente Dios siempre tiene otro plan, pero ellos no hubieran formado parte de las 12 tribus de Israel, de las cuales vendría el Mesías. Por eso es tan importante que te alinees con tu propósito. Alíñate con tu propósito.
terminar aquí. Es mejor quedarte sin seguidores y con propósito que no con seguidores y sin propósito. Habrá gente aquí que quiere, como Jacob dice, decir: envíame a mi lugar y a mi tierra. Envíame al lugar de mi propósito. ¿Para qué me has llamado, Señor? A lo que me hayas llamado. Si Dios te llamó como empresario para que tú bendigas las naciones de la tierra, para que hagas que el reino de Dios se establezca, para bendecir todo lo que tiene que ver con el reino, gloria a Dios. Si Dios te llamó como pastor, como profeta, como evangelista, como líder de intercesión, si Dios te llamó para levantar un ministerio específico de servicio, adoración, hay tantas cosas. Lo importante no es lo que hagas, lo importante es que hagas lo que Dios te mandó a hacer. Pero hay mucha gente que abandonó su propósito por el éxito, otros que están estancados en el éxito y por tanto no ven la necesidad de cambiar al propósito. Y lo que quiero, y termino con esto, es que no me malinterpreten. Usted puede ser pastor, puede ser un empresario, usted puede ser músico, puede ser un pastor, usted puede tener varias facetas. Lo que yo le estoy hablando en profundidad es que no puede perder el propósito por el cual Dios le llamó. Porque entre otras cosas, todas las cosas te van a ayudar a bien conforme el propósito al que has sido llamado. Es decir, hay cosas que no te van a ayudar en tu propósito. Y usted tiene que entender que todo tiene que... Se lo voy a decir de esta manera. Hemos nacido con un propósito definido por Dios, que ese propósito no viene en la tierra, nos fue dado en la eternidad. Y el llamado es lo que viene en la tierra, pero el propósito fue en la eternidad. Y su éxito depende de que cumpla el propósito. Porque su propósito está enlazado con otros propósitos que van a bendecir a las multitudes que vienen detrás. No sea egoísta, no malgaste su vida, no cambie éxito por propósito. Dígale: Señor, aquí estoy. Le voy a pedir que se ponga en pie, que comience a adorar a Dios ahora. Le voy a pedir que en este minuto entienda que Dios le llamó. No tenemos tiempo. Que si alguien se desconectó de su propósito porque los resultados no eran los que esperaba, porque no quiso pagar ese precio de obediencia, porque le es más cómodo, como la ilustración paralela y falsa que hemos hecho de José. En esta mañana dígale: Señor, yo quiero entrar en el propósito divino, porque lo importante en tu vida es tu propósito. Si no, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Solo le vas a dejar dinero? ¿Solo le vas a dejar conexiones? ¿Le vas a dejar con Labán, idólatra? ¿Qué le vas a dejar a tus hijos en esta tierra? Si tú no cumples tu propósito con Dios, las próximas generaciones que dependen de ti será cortado. Porque Jacob, tú eres Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y de ti van a salir las 12 tribus de Israel, pero no en Harán, no en Padán Harán, sino en Canaán. No con idolatría, sino sirviendo al Dios de Israel. El rocío de la mañana es tuyo. Las grosuras de la tierra son tuyas. Tus hermanos te servirán. Pero para eso, alíñate con el propósito divino. Levante sus manos y comience a adorar a Dios. Esta mañana es una mañana de reflexión. Es una mañana de decirle: Señor, quizá he perdido tiempo, he perdido años, pero tú eres el Dios de las oportunidades. Alíñame en esta mañana con el propósito. Quiero servirte el resto de mi vida. Quiero estar alineado con tu voluntad.
con tu propósito, con todo lo que tú me has llamado a hacer. Tengo propósito. Levante sus manos y adórale a Dios ahora. Me miró con mirada de amor. Tengo propósito, tengo visión. Él me miró con mirada de amor. No tenemos tiempo, pero a la cuenta de 3, yo quiero llamar a esas personas que dicen: pastor, yo me estanqué en el éxito, o me estanqué en el fracaso, me estanqué en el propósito. Pero en esta mañana, yo como Jacob, te voy a pedir: envíame a mi tierra, envíame al lugar de mi llamado, envíame a mi designación profética, al lugar donde Dios me llama para ser usado. Si hay alguien así, a la cuenta de 3, corra ahora. 1, 2, 3. Esto es para gente valiente, decidida, que corra y que quiera encontrar el lugar de su propósito. Porque si no, pelearás con tu fuerza, pero no estarás en tu propósito. Yo nací con propósito, remanente soy. Fui escogida para eso. Yo sé que hay más gente ahí que tiene que activar su propósito. Hay más gente que tiene que estar en el altar y decir: Señor, te pido perdón. Me voy a alinear con la iglesia. Me voy a alinear a servir. Me voy a alinear al lugar donde tú me llamas. Al lugar de mi llamado. Al lugar de mi propósito. Ahí donde está, levante su mano. Comiéncele a adorar a Dios. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh, revela tu propósito para mí. Mis oídos abren para poder el llamado a mi destino. Quiero que me escuchen. Toda la gente que vino al frente, levante su mano ahí donde está. Levante su mano. Quiero que haga conmigo esta oración. Este mensaje es un mensaje de reconexión con Dios. No es para los de fuera ni para conquistar territorios. Es para alinearte con Dios. Porque ¿qué sentido tiene que hagas cosas en la vida a las que Dios no te llamó? ¿Qué sentido tiene perder por unas pocas monedas, o por unos pocos edificios, o por lo que quieras pensar? ¿Qué sentido tiene perder lo eterno por lo cual fuiste diseñado? Si al final cielo y tierra pasarán, no va a quedar nada. Y lo único que tú puedes llevar al cielo es decirle: Señor, cumplí el propósito. Jesús se quedó sin seguidores. Herido será el pastor, dispersas serán las ovejas. Lo maltrataron, le pegaron, le escupieron, le llamaron demonio. Se quedó sin seguidores, sin nadie. Pero él pudo levantar la voz al cielo y decir: Padre, consumado es. En otras palabras, he acabado el propósito por el cual me enviaste. Lo único que te vas a presentar delante de Dios es con eso. Acabé lo que me mandaste a hacer en la tierra, Señor. Tú me mandaste como pastor y estuve como pastor, con 1 o con 100 o con 1000. Tú me mandaste para servir, para orar, para interceder, para levantar negocios, para honrar a tu pueblo, y eso es lo que hice. Porque cuando todo se acabe en la tierra y te presentes delante de Dios, no puedes llegar con unas monedas o con unos edificios o con unos automóviles o con 20 empresas para decirle: Señor, no hice tu propósito, pero me fue bien en la vida. De eso no va a servir nada. Así que levante su mano todos los que están aquí hoy. Reconéctate con Dios. Dile: Señor, envíame a mi lugar y a mi tierra. En otras palabras, envíame al lugar de mi llamado. Quiero estar en el lugar por el cual tú me has creado. Hay habilidades ocultas que desconozco porque no estoy en mi propósito. Levante sus manos ahí. Yo quiero que repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús. Vamos, dígalo creyendo. Diga: Señor Jesús,
En esta hora te pido perdón por estar atrapado en lugares que no me pertenecen voluntariamente. Hoy te pido y te ruego que me lleves al lugar de mi llamado, que me actives en mi destino profético. Toca mi mente, toca mi corazón y trae la revelación de tu promesa y de tu bendición sobre mi vida. Hoy declaro que he sido creado para cumplir un propósito y me alineo a él. En el nombre de Jesús, levanta tu mano, quiero orar por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, rompo cadenas, rompo pensamientos, rompo mentiras del enemigo. Desato a los que están atrapados en el éxito y a los que están atrapados en el fracaso, y declaro en el nombre de Jesús que tú nos has llamado con destino, con propósito. Trae revelación, trae sacrificio, trae obediencia, trae bendición. Actívalo, Señor, actívalo, Señor. Sácalos del lugar donde están, llévalos al lugar profético. Haz lo que hiciste con Jacob. La grosura de la tierra, el rocío de la mañana sea sobre ellos. La mano de Dios los bendiga, la mano de Dios los dirija para hacer todo aquello que Dios diseñó en la eternidad para ellos. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo y activo el propósito de Dios sobre tu vida. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Levanta tus manos y adórale, adórale. Ahí está. Dios te está activando con tu propósito, con tu llamado, tu destino profético. Tú sirves para más de lo que estás haciendo. Abandona los lugares en los que Dios no te llamó. Actívate. Lo único que tiene sentido en la vida es cumplir con el propósito por el cual Dios te llamó. Queremos más de tu espíritu y queremos más. Derrama de tu. Veo gente tocada. Veo gente que se está reconectando con el llamado por el cual Dios le llamó. Sí, Señor. Acuérdate que no perseguimos éxitos, cumplimos propósitos. Y cuando cumples propósitos, los éxitos tarde o temprano te van a llegar. No puedes cambiar propósito, sí puedes cambiar planes. Padre, yo los bendigo y declaro que esta iglesia es una iglesia con propósito. Te pedimos que la unción de tu Espíritu traiga esa revelación permanente sobre nuestra vida. Te doy gracias por todo lo que tú haces en esta casa y declaramos, Señor, que el propósito que tú nos has marcado es en nuestro deleite, ese es nuestro punto de mira y vamos a cumplir el propósito divino. Yo declaro esa palabra que tú dices: Jehová cumplirá su propósito en mí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos a darle fuertes aplausos.